Durante la crisis, Extremadura ha sido dirigida por dos partidos, aquí en Extremadura, Partido Socialista y Partido Popular. Hay una gran diferencia. Cuando gobernó el Partido Socialista durante la crisis, ningún servicio público, es decir, ni sanidad, ni educación, ni pensiones, ni mayores, ni dependencia, fue tocado ni fue recortado. Sin embargo, durante el tiempo que lleva gobernando el Partido Popular, es decir, 2 años y medio, la educación, la sanidad, los mayores, las pensiones, los dependientes, han visto mermados sus derechos porque el Partido Popular así lo ha querido. Porque el copago farmacéutico no es otra cosa que una invención del Partido Popular para que las personas mayores, los viejecitos y las viejecitas de nuestra región y de nuestros pueblos, financien las arcas de la comunidad autónoma. Con lo cual, aparte de ser una atrocidad social, es una injusticia que se está cometiendo con las personas que menos se pueden defender, que son nuestros mayores.